no soy de aquellos que critiquen que se firmen tantos acuerdos, ojalá se firmen muchos acuerdos. Ojalá cada día encontremos una cosa más en la cual asociarnos, y yo espero que que esta que esté en marcha ahora pueda ocurrir. Es un acuerdo multilateral, pero ahí estaremos desde el principio, ahí hemos estado desde el principio, Estados Unidos y Chile, desde el comienzo de la fragua del tratado del Trans-Pacific Partnership, hemos estado juntos y espero que sigamos estándolo en los próximos días, en los próximos meses. Bueno, este no es solamente para agradecer una vez la invitación. El tema de hoy es otro que efectivamente a mí me ha tocado participar en muchos de estos eventos a lo largo de mi vida, de distintas formas, en distintos formatos. Pero el primero que yo recuerdo, el que yo tengo recuerdo, es de un formato parecido al que estamos haciendo acá. Es un debate. Yo fui parte en mi juventud, de la cual no lo cansaré diciéndole cuántos años atrás fue eso. Yo formaba parte en el St. George's College del club de debate, el Debate Club. Y claro, debatíamos entre nosotros, pero a veces competíamos con otros colegios. O sea, generalmente los colegios ingleses no eran debates en inglés. Y yo recuerdo siempre de manera muy sentida, porque por distintas razones, un debate que tuvimos con el Grange School. El tema era muy candente, todavía lo es en algunos países. Los que hacían los acuerdos en ese momento entre profesores decidieron que íbamos a debatir sobre la pena de muerte. Y sorteamos, en ese momento, yo supongo que tendrá que ser aquí de la misma manera. Ojalá, cada uno no elegía el tema, no elegía el lado, no elegía ni el tema ni el lado. El tema se lo daban y el lado era sorteado. Y nosotros sacamos el estar en contra de la pena de muerte. Esto lo recuerdo porque, con particular, de manera bastante precisa, porque eso hace que yo recuerde el rostro y el nombre, los argumentos de los oponentes, más que los que estaban conmigo. Porque ellos eran profundamente contrarios a la pena de muerte los tres. Uno de ellos todavía es mi amigo, además mi íntimo amigo de muchos años, un escritor chileno con nacionalidad también norteamericana, llamado Ariel Dorfman, que en esa época se llamaba Edward Dorfman, entre paréntesis, es el Eddie Dorfman, y hasta recuperó su primer nombre, Ariel, algunos años después. Y él, siempre me río de él, le digo, tú que defendías la pena de muerte, porque en realidad estaban muy contritos de haber sorteado el defender la pena de muerte. Y nosotros muy contentos, porque en realidad yo y algunos otros éramos contrarios, entonces otros de mis compañeros éramos contrarios, entonces íbamos a dar un buen debate. La verdad es que ellos se prepararon extraordinariamente bien. Yo casi terminé convencido de que la pena de muerte era perfectamente válida, porque literalmente en ese debate fuimos masacrados por este trío de Ariel Dorfman, Daniel Bohr y Matías Astoreca, a los cuales no he vuelto a ver yo a los otros dos. Nos ganaron el debate en toda su extensión. Y al final se dieron el gusto, además, al agradecer al público asistente, decir que eran completamente contrarios a todo lo que habían dicho durante el debate. Es un ejercicio importante. Entonces, la verdad es que nosotros estábamos tan confiados que preparamos los argumentos que teníamos. Ellos se dedicaron a investigar el tema, a investigar a fondo el tema, las razones que tenían las personas que defienden esa posición, los motivos que tenían, lo que estaba detrás de ella, y por lo tanto hicieron su trabajo que todo el mundo debería estar en condiciones de hacer. Muchas veces uno enfrenta una discusión, enfrenta un diálogo con alguien y se encuentra con una falta, o digamos, es abrumado por los argumentos que vienen del otro lado. Tiene que estar preparado siempre a presentar sus argumentos, para lo cual el estudio y la preparación en cualquier negociación, el estudio y la preparación son fundamentales. Ya voy a volver a este tema, pero antes quiero decir que efectivamente yo tengo grandes recuerdos de mi colegio, del St. George's College, que, como ustedes saben, pertenece a la congregación de Holy Cross, y son los dueños, digamos, los que tienen la Universidad de Notre Dame,
En realidad yo siempre he dicho Notre Dame porque es francés, ¿no? Además se llama Notre Dame du Lac, la universidad. Pero el rector decía Notre Dame du Lac, entre paréntesis. Y cuando le dije a un amigo mío, me preguntó por mi hijo Daniel, yo le dije, mi hijo Daniel está en Notre Dame, le dije. You sent him to study in France, me dijo. No, Notre Dame, Notre Dame. Gran universidad, gran colegio. Yo fui muy feliz en ese lugar. Entiendo además que los de Portland también es de Holy Cross, ¿no? Sí, también es una universidad de Holy Cross, sí, efectivamente. Las clases que nos dieron en materia de oratoria, de speech, los sacerdotes norteamericanos y no norteamericanos algunos. Ayer estuve con uno de ellos, con Jorge Canepa, uno de mis principales, yo diría uno de los tres o cuatro que yo menciono siempre como aquellas personas que realmente dejaron una huella grande en mí, el primer sacerdote chileno de Holy Cross. Ellos nos enseñaron a hablar, nos enseñaron oratoria, desde leer poesía, hasta interpretar obras de teatro, hasta debates, hasta hacer debates. E incluso Richard Thiel, me acuerdo, uno de ellos, se dio un mes del curso para hacernos leer a Pablo Neruda en español, a pesar de ser un curso de inglés, porque él creía que los chilenos tenían uno de los más grandes poetas vivos del mundo y que ni siquiera lo enseñaban en sus clases. Así que tengo un gran recuerdo yo de esos debates, de esas discusiones, de tener que hablar en público, porque realmente uno tenía que hacer un discurso en público. De pronto le enseñaban a improvisar, decían, mire, usted es tal cosa y diga algo en favor de tal cosa, y tenía que decirlo. Hacíamos piezas teatrales, etcétera. Es un enorme recuerdo y aprendimos finalmente no solamente a debatir, sino también a algo que es esencial en el diálogo, que es escuchar. Alguien ha dicho que en realidad para tener un buen diálogo, se habla mucho de diálogo, en este país se habla muchísimo de diálogo. Yo solamente tengo dos cosas tengo pocas cosas que me ponen orgulloso, pero una vez alguien me dijo, oiga, ministro, ¿y usted cambió de opinión? Bueno, claro, si para eso es el diálogo. Efectivamente, cuando empezó esta discusión, trabajadores portuarios, me acuerdo, eran el grupo que me convencí de que era necesario resolver el problema. Yo tenía la idea que estaban pidiendo demasiado por salir de una cantidad de trabajadores de los puertos con ocasión de la privatización. Tenía la idea que era un grupo muy agresivo, ya que eran aguerridos, agresivos no eran. Y finalmente me convencí de que efectivamente merecían un trato mejor que el que se les estaba dando. Hubo una ocasión en que incluso conversamos con un colega que era ministro económico y él me dijo, mira, vamos a llegar hasta el límite de tanto. Lo más que vamos a ofrecer, porque ustedes dicen, es 8%. Eso, de ahí me dijo, tú andas a dialogar y yo no pases de ahí por ningún motivo. Bueno, al rato volví y le dije, fíjate que se conformaron con 7. Pero yo creo que les vamos a dar lo que tú ofreciste. Dije, ¿por qué no vamos a decir exactamente lo que tú estabas planteando? ¿Qué razón tiene? El diálogo, para poder dialogar, uno tiene que saber ponerse en la posición del otro. Tiene que ser muy flexible, tiene que respetarlo, tiene que hacerlo sentir igual, primero. En segundo lugar, tiene que estar dispuesto a escuchar argumentos y aceptarlos. Y finalmente, entender que todo diálogo significa una conciliación. Yo nunca le he tenido miedo ni a la palabra conciliación, ni a la palabra acuerdo, ni a la palabra consenso, que algunas denostan mucho. Creo con mi maestro Clodomiro Almeida, que tenía una frase que para él era terrible, se había dedicado a la política toda su vida, entonces lo peor que podía decir de alguien, ese señor es apolítico. En el sentido de que el señor no aceptaba precisamente esto, que para dialogar había que estar dispuesto a consensuar, etcétera. Y yo a todo el mundo le digo lo mismo, mira, estén siempre dispuestos a ponerse en el lugar del otro. Lo del respeto es muy fundamental, muy fundamental. Otro de mis orgullos es cuando, un año después de la famosa negociación con los portuarios, que fue, yo diría, una de las que me dio más conocimiento público, porque realmente esto era
Esta negociación se llevaba a cabo en un momento de realmente crisis del país. El problema era muy serio, muy delicado. Y yo tuve que hacer esa negociación un año después, no, 2 años después. La prensa, algún diario decidió hacer una serie de entrevistas para ver cómo iban las cosas, cómo habían funcionado las cosas. Y le preguntaron a Astorga que estaban bien, estaban funcionando bien, muchos de ellos se habían reconvertido, había habido un pago que les había permitido instalar pequeños negocios, etc. Y le preguntaron, pero usted, diga la verdad, oiga, Walter, usted era un tipo duro. Pero se entendió muy bien con el ministro Insulza. ¿Cuál fue el secreto? Es que me hizo una trampa, güey. Él fue la primera persona que me trató de presidente en mi vida. Y que no me trató nunca de tú, sino de usted. Y como yo estaba acostumbrado a llegar a pelear con unos señores que me trataban de tú, Walter, la verdad es que sí, eso me gustó mucho. Eso me gustó mucho. Ser respetado, me gustó, era lo que de alguna manera lo había hecho a él. También estar dispuesto a dialogar y a conversar. Yo creo que eso es muy real. Creo que el diálogo es eso, no solamente la disposición a dialogar. Ustedes deben haber seguido, por ejemplo, yo lo dije por televisión, cuando estaba en la OEA. En la crisis venezolana, por ejemplo, hubo un momento en que se habló de diálogo. Y se reunieron, fue un diálogo. Estuvieron ante la televisión, la CNN lo pasó entero. Tuvieron más de 3 horas en eso, que serían 4 o 5 horas. Y al final, claro, terminaron más o menos bien. Pero no pasó nada. Porque como lo dije yo, esto no fue un diálogo, fue una discusión. Fue una discusión entre personas inteligentes, cada una de las cuales dijo lo suyo. Hablaron los otros, dijeron lo suyo también, pero no se notó ninguna disposición a llegar a un acuerdo, a decir, mira, ¿por qué si yo hago esto, por qué no haces tú lo otro, etcétera? ¿Por qué no buscamos alguna forma de conciliación? No existe ninguna receta mágica para el diálogo y el acuerdo si no existe buena voluntad de las partes que lo integran. Tienen que querer llegar a un acuerdo. Yo estoy convencido de que las negociaciones son posibles cuando hay realmente voluntad de llegar a acuerdo. Creo, por ejemplo, que en un tema tan controvertido como el que hoy día se debate en el Congreso de los Estados Unidos, entre Irán y Estados Unidos, fue posible cuando ambas partes se dieron cuenta que era necesario buscar un acuerdo, en que cada uno tenía que conceder lo suyo, a un entendimiento mucho mejor entre los pueblos que integran ese diálogo. Pero es un caso muy clásico de un momento en el cual los demás escuchan el argumento del otro, se dan cuenta que tienen que hacer concesiones, entienden los puntos de vista, pero sobre todo quieren llegar a acuerdos. Como pasó, ya que tú lo mencionabas, entre Cuba y Estados Unidos. Yo les quiero contar que cuando yo llegué a la primera reunión, a la primera Asamblea General de la OEA, a la cual llegué como secretario general, fue como 10 días después de haber asumido el cargo. Fue en Fort Lauderdale. Fort Lauderdale, cerca de Miami, que se distingue de Miami, que tiene más cubanos todavía que Miami. O sea, la población de Fort Lauderdale o sea, hay muchos cubanos. Incluso algunos familiares de mi esposa viven por ahí relativamente cerca. Ella es mexicana, pero de padre cubano, por si acaso. Y la verdad es que fue muy impresionante entonces la forma en que le dieron importancia a esta asamblea, la cantidad de eventos que se hicieron en torno a la reunión de la Asamblea General. Hubo eventos en la Universidad de Miami, en otras universidades, en las cámaras de comercio, todo el mundo quería hablar de Cuba. El presidente Bush inauguró la asamblea y, por cierto, dedicó un rato largo al tema cubano. Y luego empezó el debate y ni un solo ministro de Relaciones Exteriores de los otros 33 países integrantes habló de Cuba. Ni siquiera lo mencionó. Ni los amigos de Cuba, ni los más amigos de Cuba, ni los no amigos de Cuba dijeron una palabra sobre Cuba en los 33 discursos que dijeron los jefes de delegación, que eran en su gran mayoría y casi todos ministros de Relaciones Exteriores. No hay ninguna voluntad de diálogo sobre el tema.
De esos 33, 32 tenían relaciones normales con Cuba. Solo faltaba El Salvador, que las tendría pocos años después. Ninguno habló nada de Cuba. Simplemente unos y otros, habían llegado a la conclusión de que hablar sobre Cuba no tenía ningún sentido, porque igual las cosas iban a seguir así por mucho tiempo. Algunos decían hasta que desaparezcan los líderes actuales de la Revolución Cubana, otros decían hasta que los Estados Unidos cambien de opinión de manera unilateral. ¿Para qué seguimos enredados en esto nosotros? Nosotros no nos metemos. Cuba no era tema de la comunidad latinoamericana o interamericana. Por lo tanto, el primer asunto fue, y eso duró varios años, yo diría que duró mi primer mandato, en convencer a los países de que este era un tema que había que discutirlo, había que plantearlo, había que debatirlo, que no podía seguir siendo, no es natural que dos países que viven a 90 millas de distancia no tuvieran ningún contacto entre sí. Por lo demás bastaba con hablar con las comunidades cubanas con que uno hablaba y descubría que más allá de lo que uno pensaba, esto es interesante, hubo una encuesta por ahí que voy a mencionar, lo que ellos querían era que hubiera comercio y que hubiera viajes, posibilidades de ir a ver a sus familias, etcétera. Hay una famosa encuesta que hizo alguien en la Universidad de Miami, precisamente, en que le preguntan a la gente, a la comunidad cubana solamente, ¿usted es partidario de comerciar con Cuba? Sí, claro, sí. ¿Y usted es partidario de viajar, de poder viajar? Absolutamente. Y si se planteara la posibilidad de derrocar al régimen cubano, ¿usted sería partidario? Sí, la mayoría decía que sí. Ya que se lo estaban preguntando, ¿no? Porque el problema de ellos no era el régimen cubano, el problema de ellos era el deseo de tener un vínculo y tener una relación. Y aunque esto se ha sabido recién ahora, yo tengo amigos que estuvieron en Cuba el día que se anunció la reanudación de relaciones, y fue un día de fiesta. En Estados Unidos pasó mucho más desapercibido que en Cuba. La cantidad de gente que manifestó su alegría por lo que había pasado fueron los cubanos. Y eso tenía una importancia grande. O sea, no era el ciudadano común, el ciudadano a pie lo quería. Pero eso no pasaba como. Entonces nos demoramos varios años, realmente nos demoramos hasta la llegada del presidente Obama al gobierno, en volver a plantear el tema de Cuba, que fue planteado con mucha energía en la OEA. Fue planteado en la OEA, ahí vimos nuestra oportunidad nosotros, porque el acuerdo, el presidente Obama tenía que ir a una reunión cumbre con los demás líderes de América Latina y el Caribe, que estaban en una situación bastante ambigua. O sea, por un lado querían tratar el tema de Cuba y por otro lado no querían aguar la fiesta. Nadie quería arruinar la fiesta. Ni don Hugo Chávez quería arruinar la fiesta con un nuevo presidente de Estados Unidos que iba a la cumbre en el territorio del Caribe, es decir, en Trinidad y Tobago, y por lo tanto jugaba de local. Por lo tanto, ¿cómo hacer para no discutir Cuba y sí discutir Cuba? Y creo que ha sido el primero que dijo, ¿por qué no lo discutimos en la OEA si la Asamblea General es un mes después? ¿Y cuándo sería mi alegría cuando, mirando la televisión, el presidente hizo un viaje primero de Estados Unidos a México, y en México fue a Trinidad y Tobago, y estaban entrevistándolo en la televisión mexicana y dijeron, ¿y el caso de Cuba, presidente? Pero eso se va a discutir en la OEA, dijo. Esa era la puerta que estaba abierta. Lo que nosotros hicimos no fue negociar con Cuba en este caso, por el contrario, hubo una negociación. Fue convencer a todos los países de levantar las sanciones a Cuba impuestas en el año 62. Porque sabíamos además que eso creaba en Cuba una situación muy especial. Fíjense ustedes que por ahí por febrero de este año, estaba leyendo yo los diarios, y ahí decía esto, 53 años, se cumplen hoy 53 años de la segunda declaración de La Habana. La segunda declaración de La Habana fue leída por Fidel Castro en la Plaza de la Revolución, en el discurso más largo que se recuerde en la historia. Es difícil superar ese récord. Tuvieron como 7 horas ahí, entre el discurso y la lectura de la declaración, que era extensísima. Y nadie se movió, ni los intérpretes se pudieron mover. Y resulta que eso fue a raíz de las sanciones de la OEA. O sea, no era cualquier cosa.
Ahora, eso se consiguió en la OEA, porque lo más difícil no fue convencer a Estados Unidos. Eso no es cierto. Se dice mucho que Estados Unidos se opuso, que Hillary Clinton estaba en contra. No, ella estaba disponible. Fue más difícil convencer a los cubanos. Porque finalmente, entre seguir sancionado por ser miembro de la Alianza Chino-Soviética ser una amenaza para la seguridad del continente, que eran las razones de las sanciones, la mayor parte de los seres, de los ciudadanos cubanos y norteamericanos no conocieron nunca de la Alianza Chino-Soviética, y seguir sancionado en virtud, y decir que como requisito para volver a ingresar plenamente a la OEA había que hacer una discusión sobre los temas de democracia y derechos humanos que impidan a la organización. Naturalmente a los cubanos les convenía más lo primero, pues. Pero al mismo tiempo tenían que tomar la oferta que se les hacía de levantar una cosa que para ellos era probiosa y emprender un camino. Y finalmente ese acuerdo se logró. Y fue un bonito debate, ya que tú preguntas, una bonita discusión en la cual, contrariamente a lo que mucha gente ha dicho, la secretaria de Estado de los Estados Unidos participó en primera persona. Y esa es la realidad. Pero ¿cuál es lo que pasó? Que todos que finalmente algunos países querían que fuera sin condiciones. Tenían condiciones, eran opositores, pero todos querían que el problema se resolviera y lo resolvimos. Yo creo que ahí empezó el tema de Cuba. Numerosas veces en los últimos años se discutió precisamente cómo cambiar esto. Ahora eran todos los países los que tenían relaciones con Cuba. Por eso yo me alegré mucho cuando esto ocurrió finalmente. ¿Supimos nosotros la negociación? Sí, yo diría que fue gentil el gobierno de informarnos de lo que estaba ocurriendo. También fue un debate interesante. Los detalles de esa negociación, algún día serán escritos, revelan disposición a ponerse de acuerdo. Así que lo importante es, repito, no hay ningún obstáculo, es decir, ningún obstáculo en una negociación no es removible, salvo el no querer. Salvo el no querer. Si hubo posibilidades de resolver Irán, es porque las dos partes querían. Si hubo posibilidad de resolver el tema de Cuba, fue porque las dos partes querían. ¿Y cuánto entusiasmo le pusieron a esa negociación? Si no ha habido posibilidad de resolver el tema del Medio Oriente, no es porque el secretario Kerry no haya querido, sino porque los dos protagonistas no querían. Hay una parte importante de los palestinos que no quieren ese acuerdo con Israel, y hay un gobierno en Israel que no quiere un acuerdo con Palestina. Entonces usted puede hacer todas las negociaciones que hay, y yo estoy seguro que John Kerry se ha forzado tal vez más que en las otras. Pero si no quieren, no se puede. Eso es lo que yo he aprendido, por lo menos en la vida, en mi trabajo, aquí en Chile y en el exterior. Nosotros hicimos en este país un conjunto de acuerdos el año 2003, sobre temas precisamente de probidad, de transparencia, de todas las cosas que se discuten ahora, fueron posibles porque teníamos intereses comunes y también teníamos desacuerdos, pero los acuerdos había que resolverlos. Entonces, ¿de qué se trató? Se trató de decir, bueno, ustedes quieren regular el tema de las donaciones en la política, de acuerdo, pero otros quieren financiamiento público. Entonces, vamos viendo cómo nos ponemos de acuerdo. ¿Reduzcamos los gastos reservados? Sí, reduzcamos los gastos reservados, pero al mismo tiempo demos algún financiamiento público a las fuerzas políticas que no lo tienen. En este país todo el mundo sabe que las donaciones a la política eran bastante desequilibradas en un caso y en el otro. Pero había ganas de ponerse de acuerdo. Yo desde el momento en que me senté a la mesa por primera vez, vi que había ganas, deseos de ponerse de acuerdo. Les confieso que yo hoy veo menos ganas de ponerse de acuerdo, por lo menos el año pasado, menos ganas. Y eso complica, porque yo siempre he creído que uno se dedica a la política, ya voy terminando, Roberto. Yo siempre he creído que cuando uno se dedica a la política es porque cree, yo lo dije así cuando cumplí 10 años como ministro de Estado, que uno está en la política para resolverle problemas a la gente y no para crearle problemas a la gente. Y que cuando se escribe la historia de Chile sobre las realizaciones de un presidente, generalmente se ponen las obras que hizo, no la cantidad de veces que se peleó con la oposición. Y así avanzan los países avanzan
sobre la base de los consensos, de los grandes acuerdos, de la voluntad de dialogar, resolver los problemas y avanzar. Y yo he visto poco eso en estos años, lo confieso. He visto poco, además una cantidad, un deseo de disputa. Tal vez hoy día existe un mejor clima para el debate. Lo que yo he dicho es que hay que buscar, y termino con eso, yo he dicho que hay que buscar acuerdos, siempre hay que buscar los consensos, hay que buscar los puntos, pero también hay que crear confianza. Hay que crear confianza. Yo creo que lo que falta aquí, distinto del 2003, distinto de lo que hemos visto en la creación de confianza entre unos y otros. Y la confianza se crea cuando las posiciones son claras y transparentes. Cuando yo sé lo que usted quiere y usted sabe lo que yo quiero, y por lo tanto puedo buscar realmente, con certeza, con seguridad, las soluciones a los problemas, dando cada uno un poco de su lado. Yo creo que si ustedes miran las encuestas, la cantidad de ciudadanos en este país que quiere cambios son muchos, pero la cantidad de gente que quiere acuerdos son tantos como los que quieren cambios, y son los mismos muchas veces. Lo que pasa es que muchas veces nos dejamos llevar más por las vociferaciones que por las cosas que realmente la gente piensa. Yo en este país la gente quiere un montón de transformaciones. Creo que hay una gran disposición a eso, pero también quiere que las cosas se lleven de manera pacífica, que no dejemos de lado lo que hemos ganado en estos años, lo que este país ha avanzado en civilidad, en continuidad, en cambios por vía digamos, paulatinos, concitando los acuerdos de la gente. Yo pongo solamente un caso bien para ir terminando, efectivamente. La reforma judicial en este país, más allá de que a uno les gusten los fiscales o no, y más allá de que toda obra humana hay que perfeccionarla, uno se da cuenta después de 10 años, de 12 años donde se equivocó, y lo hace. Se demoró como 7 años, si no me equivoco. Se demoró como 7 años. Y estaba programado para demorar menos, ¿eh? Pero un buen día, el gobierno del presidente Lagos, discutimos el tema y dijimos, mire, no estamos listos para hacerlo en Santiago. Mucha gente decía que absurdo. Tener un sistema judicial en una parte y otro en otra, sí, pero es peor hacer las cosas mal, vamos a hacerlo con calma, y finalmente tuvimos reforma judicial, funciona bien, ahora hay que mejorar muchas cosas, por cierto. No le cambiamos la vida a la gente en un día. Pocos años después hubo un error colectivo nuestro de cambiarle la vida a todos los ciudadanos de Santiago en un día, pues, que fue el Transantiago. Y no funcionó. Porque uno no puede controlar todas las variables de un tema tan complejo en un día. Controlar las variables de un proceso de cambio es absolutamente fundamental. Siempre hay riesgos, siempre hay diálogo, siempre hay discusión, siempre hay debate, siempre hay gente que no le gusta, gente que reclama, hasta que finalmente se logra un acuerdo. ¿En eso se demora mucho más uno? Sí, en eso se demora mucho más uno. Pero los países avanzan. Los países avanzan sobre la base de grandes consensos sobre los proyectos nacionales que se quiere llevar a cabo. Con toda la discusión política que se quiera. Yo he pasado mi vida, en realidad, como dijo Roberto, en este asunto. Y estoy muy contento de eso, le digo. O sea, desde que empecé, desde aquellos debates que organizábamos en mi colegio para esto, desde las estupendas relaciones que teníamos en la universidad antes de que el país entrara en crisis, hasta lo que forjamos después del retorno a la democracia y lo que me ha tocado vivir en el plano internacional, creo que ha sido a great ride, como se dice, y yo estoy muy satisfecho de todo ese. Cuando me identifican con los que son favorables a las cosas pausadas, a las cosas tranquilas, a los cambios no demasiado rápidos, a la búsqueda de consenso, a la política de los acuerdos, yo me confieso completamente culpable de eso. Y ojalá que, dicho sea de paso, los debates que ustedes van a tener enseñen que también eso hay que hacerlo de la manera más civilizada posible, que a la gente a lo mejor la divierten
Cuando puede ser muy divertido cuando alguien le pega a otro en televisión, cuando alguien dice unos insultos terribles, pero ustedes, que son todos ciudadanos, saben que eso es entretenido, pero no es el caso, no es el tipo de política que quieren. La gente se puede entretener, pero finalmente termina despreciando el disenso, termina fastidiado con la falta de avance, termina enojado con las paralizaciones y se pone muy contento cuando hay acuerdo, cuando hay diálogo, cuando hay un debate productivo y cuando todos trabajan civilizadamente en favor de su país. Muchas gracias.